Hola, ahora estoy aquí mostrándole estos corazones. Están hechos en dos partes con dos colores. Aquí está, lo dejé abierto para que aprecie cómo está entrelazado las líneas que están hechas. Aquí la idea es si lo va a coser de aquí y de aquí en este espacio. Aquí también cuando lo cosa tiene que tomar este espacio también de aquí, igual en esta forma. Aquí está, lo puede usar para una bolsa para niña también. Las agarraderas se las puede tomar de este espacio o de más acá, las puede poner y aquí le cose hasta por esta parte de aquí para guardar algo también. Usted va a poner su imaginación para que lo pueda necesitar. Hay muchas cosas que las pueda en que lo pueda utilizar. Yo le doy la idea simplemente de adorno. Aquí está, aquí también hice se pueden hacer de diferentes tamaños. Puede hacer otro tamaño más pequeño de estos dos. Ok, este es el estambre que usé. Aquí lo tiene, esta es la línea del estambre. Tiene, es el grueso número 4. Aquí está, y en realidad pues casi se usa muy poco el del hilo. Aquí lo tiene. De todas maneras le doy la información que tiene el hilo, el estambre, y este es el número del gancho que usé, 5 milímetros. Ok, para empezar ya tengo la parte en color rojo, ya está terminada. Vamos a hacer así como hice esta, vamos a hacer la color blanco, la combinación. Se empiezan con 30 cadenas. Aquí ya las tengo, las 30 cadenas. Vamos a hacer medio punto en la segunda cadena, medio punto, ahí está el medio punto, y hacemos 27 medios puntos en cada cadena. Vamos a contar, no vamos a contar el primero. Yo siempre les digo las instrucciones tal y como las estoy traduciendo. Para mí sería más fácil decir 28 medios puntos, pero para no confundirme yo sigo las instrucciones así tal y como aparecen. Aquí vamos a hacer 27, aparte la primera que hicimos. Aquí vamos a hacerlas. Ok, aquí llegué a los 27 medios puntos. En total son 28. Tenemos la última cadena. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos para dar la vuelta. En el mismo punto hacemos los 3. Aquí está el último. Tenemos 3. Vamos a continuar. Nos vamos a regresar tejiendo en la misma cadena de base. Vamos a hacer 28 medios puntos. Empezamos a contar desde el siguiente punto, que es el primer punto que vamos a hacer, 1. Así vamos a hacer 28. Aquí
estoy con 27 medios puntos. El último está el lacito aquí arriba. Este es el último, la última cadena que tenemos aquí para tejerla, para que sea la número 28. Ahí está. Vamos de regreso. Aquí tenemos la cadena que quedó sin tejer cuando empezamos el medio punto. Aquí hay una cadena. Aquí en este lo vamos a poner el gancho, porque este es el primer medio punto, estos dos hilitos que se ven aquí. Entonces vamos a poner el gancho aquí. Lo vamos a tratar, no quiero que quede muy afuera de la otra línea. Tengo que tomar, bueno, sí, ya está ahí. Ok, aquí está ya. Hago 3 medios puntos en la cadena que pasamos. Aquí llevo 2 y 3 medios puntos, y vamos a deslizar el punto en el primer medio punto que hicimos de la primera vuelta. Ahí lo vamos a deslizar y terminamos la primera vuelta. Vamos a empezar la número 2. Hacemos una cadena y un medio punto en el mismo espacio donde levantamos la cadena. Ahí está. Hacemos 27 medios puntos en los siguientes puntos de abajo. 27. Vamos a empezar a contar desde aquí, aparte del primero, van a ser 27. Ok, hasta aquí vamos muy bien. Ya tenemos en total son 28 medios puntos que hicimos. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. Aquí tengo 2 en uno solo, en el siguiente 2, y en el siguiente 2. Hicimos 3 espacios con 2 puntos cada espacio. Aquí nos vamos a regresar la vuelta número 2 y vamos a hacer 28 medios puntos, uno en cada espacio. Así terminamos la vuelta 2. Tengo los 28 medios puntos de la vuelta 2 que vamos de regreso. En los siguientes 3 medios puntos vamos a hacer 2 en cada uno. Aquí tengo los primeros 2 en un solo punto, los siguientes 2, y aquí está el último con 2. Ahí está. Hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que empezamos la vuelta 2, y ahí queda terminada la vuelta 2. Empezamos la vuelta 3. Vamos a hacer una cadena y un medio punto en el mismo espacio donde levantamos la cadena, un medio punto. Ahí está. Hacemos 26 cadenas.
Ahí tengo las 26 cadenas. Hay que estar bien seguras que no se doble la cadena, que no se tuerza. Vamos a pasar abajo 26 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Aquí tengo los 26 puntos que voy a pasar y hago medio punto en la número 27. Ahí hago el medio punto. Vamos a hacer 2 medios puntos en el siguiente espacio. De aquí vamos a repetir 3 veces. 3 veces vamos a hacer 2 medios puntos en el mismo espacio. Esta fue la 27, la cadena 27. Esta sería la número 28. Vamos a empezar a repetir desde 2 puntos en uno y medio punto en el siguiente espacio. Ahí está. Este es una vez. Vamos a repetirlo por segunda vez. 2 puntos en uno solo y 1. Tenemos 2. De nuevo la tercera, 2 en 1 y 1 solo. Ahí son 3 veces ya. Después de que hicimos esto, vamos a hacer medio punto en el siguiente punto. Ahí está. Y hacemos las 26 cadenas. Vamos de regreso en la vuelta número 3. Aquí están ya las 26 cadenas y abajo paso 26 puntos y en la 27 hago el medio punto. Ahí está. Aquí vamos a hacer enseguida lo mismo de la otra vuelta. Hacemos 3 veces 2 medios puntos en uno solo, en un solo punto. Ahí están. Hago medio punto en el siguiente, va 1. Aquí hacemos 2 en 1 y 1 en el siguiente punto. Hacemos la tercera repetición, 2 en un punto y el punto que sigue. Ahí está. Vamos a deslizar el punto para cerrar la vuelta número 3 en el primer punto que hicimos. Ahí está, perfecto. Ahí ya quedó la vuelta. Se encoge la cadena, pero no se preocupe porque cuando hagamos los medios puntos, ahí va a dar de sí la cadena. Ok, aquí terminamos la vuelta número 3. Empiezo la vuelta número 4 con una cadena, un medio punto en el mismo punto. Ahí está. Aquí vamos a continuar con medio punto en cada cadena, que son 26 medios puntos que vamos a hacer, uno en cada cadena. Aquí terminé los 26 medios puntos, uno en cada cadena. Voy a hacer medio punto en el siguiente, en el primero sería aquí. Aquí hago el medio punto. Voy a empezar a hacer
la repetición 3 veces de 2 medios puntos, uno en cada espacio, y 2 medios puntos juntos en uno solo. Ahí está. Vamos a repetirlo de nuevo. 1, 2 medios puntos, 2 juntos, la última, ya esta es la número 3, 2 medios puntos separados, y el último 2 puntos juntos. Ahí está. Y medio punto en el siguiente punto. Ahí quedó. Vamos a empezar a hacer las 26 medios puntos en la cadena. Este sería el primero. Aquí empezamos. Vamos de regreso en la vuelta 4. Aquí están ya los 26 medios puntos en cada cadenita. Vamos a hacer un medio punto. Aquí empezamos, medio punto, y ahí tenemos uno. Vamos a empezar a hacer la repetición 3 veces, 2 medios puntos, uno en cada espacio, 1, 2 y 2 en uno solo. Aquí llevamos una. Vamos a hacer la segunda, uno en cada espacio y 2 en uno solo. La última repetición, 2 en cada espacio y 1 en un solo punto, y deslizamos el punto. Si se fija, aquí siempre en todas las vueltas nos queda este punto, esta cadenita, pero es del punto que ya se está tejiendo enseguida, que viene siendo este que vamos a deslizar. Aquí lo deslizamos y terminamos la vuelta número 4. Nos faltan 3 vueltas, las 5, las 6 y las 7. Hice una cadena solamente para empezar la vuelta 5 y medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Hacemos medio punto en las siguientes 27 puntos. Aquí vamos a empezar a contar, no contamos el primero. Vamos a empezar a contar 2, así hacemos 27. En total son 28. Ok, aquí estoy en la vuelta 5. En total, desde el primer medio punto son 28 medios puntos. Aquí hago enseguida 2 medios puntos. Vamos a hacerlo 3 veces, 2 medios puntos en un solo punto y medio punto en los siguientes 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a repetirlo por segunda vez, 2 medios puntos en uno solo y 3 en cada espacio. Vamos a hacerlo ya la última vez, por tercera vez, 2 en uno solo y 3, 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora hacemos 28 medios puntos, uno en cada espacio. Vamos de regreso en la vuelta 5. Vamos a contar 28.
Aquí vamos a terminar ya la vuelta 5. Hice los 28 medios puntos y vamos a repetir 3 veces 2 medios puntos en el mismo espacio, 3 en cada espacio, vamos a repetir por segunda vez 2 en un solo espacio y 3, 1, 2, 3, y ya por última vez repetimos 2 en un solo espacio y 3, 1, 2 y 3. Ahí queda la vuelta, la número 5. La cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Perfecto, ahí terminamos la vuelta 5. Ya solamente nos quedan 2 vueltas. Ok, vamos a empezar las 6. Una cadena y un medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Hacemos 27 medios puntos. En total van a ser 28. Ya con el que hicimos anteriormente, aquí vamos a hacer la vuelta 6. Ok, estamos aquí, ya terminé los 28 medios puntos en total desde que inicié la vuelta 6. Aquí vamos a empezar a repetir 3 veces un medio punto en los primeros 2 puntos. Tengo 1, 2, este es el segundo, y hacemos 2 en un solo punto, y hacemos un punto en los siguientes 2, 1 y 2. Vamos a repetir de nuevo medio punto en 2, 1 y 2, y 2 puntos en uno solo, 1, 2 en uno solo y 2, 1 en cada espacio. En total son 6 que se están haciendo. 2 separados, 2 juntos y 2 separados. Este es un grupo que se repite 3 veces. Vamos a hacerlo de nuevo. 1 en cada espacio, que son 2. En el siguiente espacio hacemos 2 juntos y en los siguientes 2 separados, 1 y 2. Aquí terminamos de repetir los 3 grupos. Vamos a continuar con medio punto en los siguientes 28 puntos. Medio punto 28 veces. Ok, aquí termino los 28 medios puntos. Venimos de regreso en la vuelta 6. Aquí vamos a hacer lo mismo, la repetición de 3 veces 2 medios puntos, 1 en cada espacio, 2 puntos juntos y 2, 1 en cada espacio, 1 y 2. Aquí llevamos una vez, vamos a hacer el segundo, 1 y 2 en cada espacio,
y 2, uno en cada espacio. Ahí vamos con 2 veces, ya nada más nos falta la última. Uno en cada espacio, son 2. 2 en un solo espacio y 2, uno en cada espacio. 1 y 2. Perfecto, ahí quedó la vuelta número 6, que la vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. Terminamos la vuelta 6. Ya nada más nos falta una vuelta. Ok, la última vuelta hago una cadena, medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Y vamos a hacer 27 medios puntos, que en total son 28. Empezamos las 7. Aquí termino los 28 medios puntos en total desde que inicié la vuelta número 7. Aquí vamos a empezar a hacer 3 veces medio punto en los siguientes 5 espacios. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 2 medios puntos en un solo punto. Ahí está. Vamos a repetirlo 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente 2 en un solo espacio. Espérame un ratito. Ok, aquí hacemos la última repetición de 5 puntos. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5 y 2 en un solo espacio. Ahí terminamos de repetir los 3 grupos. Vamos a hacer 28 medios puntos de regreso en la vuelta número 7. Ya llevo 1. Aquí vamos a terminarlo. 28. Ok, aquí ya termino los 28 medios puntos y vamos a repetir los últimos 3 grupos que tenemos, que hicimos en el otro lado. Hacemos medio punto en los siguientes 5 espacios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 2 en uno solo. Este es el grupo. Vamos a hacerlo por segunda vez. 1 en cada espacio. 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente 2. De nuevo 5 en cada espacio. Y en el siguiente 2 en uno solo. Y terminamos el total de todo. Aquí vamos a hacer el punto deslizado y vamos a cortar el hilo. Voy a cortarlo de más abajo. A ver, no sé todavía si lo vaya a usar. Es como les digo, yo lo hago junto con ustedes. No lo hice antes. Ahí está, perfecto. Mire qué bonito. Ok, ya terminamos las 2 piezas. Ok, aquí tengo las 2 piezas dobladas a la mitad por el lado derecho. Las 2 piezas. Este es como un rompecabezas para mí, pero vamos a tratar de hacerlo.
Esta línea roja la voy a poner por dentro de la blanca. Esta la voy a meter adentro de la roja y esta quedaría simplemente adentro de la blanca en esta forma. Ahí estaría la primera línea. Ahora en esta pongo la blanca por debajo, por en medio de la roja. Ahí está. Y esta por en medio de la blanca. Y esta blanca la pongo adentro de la roja. Ahí está la segunda línea. Vamos a poner la última línea adentro de la blanca. Vamos a poner la última línea roja. Esta simplemente la vamos a poner adentro de la roja y la blanca la vamos a poner arriba de la roja. Hay que acomodar que queden bien proporcionados los tamaños, que no esté más estirado uno que otro. Cuando se vaya a coser, se tiene que coser que no se vea esta línea roja, pero al mismo tiempo que se una bien aquí en esta parte de aquí. Lo puede hacer con hilo delgado también. Ahí está. Esta parte también aquí queda, que quede cosido para que no salga la línea para afuera. Qué precioso se ve. Ahí está. Qué bonito queda, mire. El otro lado también igual. Tiene la misma vista. Precioso que está. Ahora, cuando usted lo vaya a usar, se puede hacer una bolsa para cualquier cosa que quiera de regalo. Depende del hilo que le vaya a poner. Le pone aquí yo le nombro como un ojal, pero vendría siendo como un lacito. Puede ser un lacito elástico también. Lo prende de aquí de atrás, le pone un botón bonito y lo abrocha. Y le puede poner aquí como unas onditas, un medio punto con la puntada cangrejo también para atrás. Hasta esta parte se la puede poner y lo cierra lo demás. La bolsa, como les había dicho, la bolsa para niña. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El más chiquito, el más pequeño se puede hacer con el hilo más delgado y se puede poner de adorno para una banda del pelo también. Nada más que debe ser con un hilo más delgado para que reduzca el tamaño. Esto está precioso. Espero que le guste. Aquí le dejo yo la idea. Gracias, saludos a todos, un abrazo y los espero el próximo video.